Los saludo en el nombre del Señor. El contexto de este estudio precisamente viene dado por las palabras que mi hermano Eduardo dijo al principio. Estamos iniciando un nuevo año por la misericordia de Dios. Y a pesar de que en los corazones de todo el mundo en realidad hay un deseo bien humano como de un reinicio, una sensación así como de que se nos entrega un libro nuevo, como para escribir, para hacer las cosas mejor. Humanamente hay una sensación de ese estilo. Sin embargo, hermanos, es bueno hacer propósitos, ¿cierto?, en el Señor, de ser más excelentes en el amor hacia Él, ¿cierto?, y a nuestro prójimo. Eso es válido absolutamente. Pero mientras los años van pasando, mientras los días se van sucediendo, ¿cierto?, hay cosas que permanecen constantes, pero de las cuales el mundo no está atento, está ignorante. Hay cosas que no van a cambiar. Y de esas cosas que están en segundo plano, vamos a decir, y que son cosas espirituales, son de las que yo quiero hablar. Pido a mi Dios me ayude a poder comunicar un par de ideas para que nos ayuden a vivir esta vida cristiana que nos es puesta por delante, como Dios quiera, siendo avisados de todas las cosas, ¿cierto? No ignorantes de las maquinaciones tampoco del enemigo. Y estas verdades que están en segundo plano, por así decirlo, frente a los hechos que están patentes a todo el mundo, sin embargo hay una realidad que es más real incluso, podríamos decir, que comparado con eso, este mundo en que vivimos parece un sueño. El título de nuestro estudio de hoy está tomado del libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, y dice así: Y el dragón se paró frente a la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pareciera que no tiene nada que ver este texto con lo que les acabo de mencionar. Sin embargo, tiene mucho que ver, hermanos. Hay cosas que no van a cambiar nunca y que están vigentes y con el paso de los años van a seguir estando allí, gracias a Dios. El evangelio consumado de Cristo, por supuesto. Que hay un Dios vivo ahora en los cielos, que tiene un hijo y un buen espíritu. Están ahí, eso no cambia. La palabra de Dios no cambia tampoco. Y hay una guerra espiritual también ahí, afuera y en nuestros corazones. Eso no va a cambiar. Y estas cosas espirituales que el mundo ignora porque no se ven con los ojos son las más importantes. Y es vital tenerlas en cuenta. Pero lamentablemente la mayoría de la gente no las conoce o las ignora simplemente. El apóstol Pablo hablaba de que no tenemos una lucha contra carne ni sangre y da por entendido de que hay una lucha, de que a pesar de que los años van pasando, hay algo que permanece constante, hay una lucha espiritual. Y él dice que no es contra seres humanos, dice contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así que hermanos, querámoslo o no, allá afuera hay una guerra y también se libra en nuestros corazones y eso no cambia. Con el abrazo de Año Nuevo, cuando deseamos que se inicie un nuevo ciclo, por así decirlo, sin embargo eso está allí, está presente. Y de eso nos habla Cristo Jesús en el capítulo 12 de Apocalipsis. Hermanos, el mundo ignora estas cosas, pero hay un Dios y Padre que va sacando propósitos eternos por medio de Cristo y la gente lo ignora. Quiero poner en relieve que el mundo, en esa ignorancia, hermanos, de estas cosas que son espirituales y son muy reales, va escribiendo los hechos del acontecer humano, eso que llaman historia, pero lo hace desde el punto de vista humano, de este punto de vista que estamos hablando, que no considera a nuestro Dios. Por lo tanto, es una acumulación de datos que no tiene sentido. No hay un propósito ahí. Son cosas que se van sucediendo nomás, como al azar.
Pero este es el punto de vista humano, hermanos, y se enseña incluso en los colegios, como lo que se llama cultura. Sin embargo, lo que debiera importarnos a nosotros es el punto de vista que tiene Dios de las cosas. Si hay algo importante, hermano, es eso. Si hay algo real, es eso. ¿Se ha preguntado, mi hermano, cuál es el punto de vista del Señor acerca del paso del tiempo y de todas las cosas? O de la historia, vamos a decir, a la luz de sus santos propósitos. Haciendo la preparación de este estudio, me he dado cuenta que en la Escritura, el Espíritu Santo tiene maneras muy curiosas de revelarnos lo más íntimo de Dios. Fíjense ustedes que tiene maneras muy especiales de cómo ve el acontecer de nuestro mundo, que es el punto de vista de Dios. E incluso tiene resúmenes. Escuche bien, descubrimos que incluso nuestro mismo Dios hace resúmenes muy acotados de cómo Él ve y cómo Él considera esta historia nuestra a la luz de sus santos propósitos. Esto les puede parecer extraño, hermanos, pero me acuerdo que una vez en un estudio nuestro pastor nos compartió esta idea cuando hablaba de la visión del profeta Daniel. ¿Se acuerdan de estos 4 reinos? En su profecía, Dios consideró que la historia del mundo consta de 4 reinos y después viene un reino eterno que es el de Hijo de Dios. Así la resume. Y nosotros en la historia vemos tantos imperios que han surgido, reinos, a través de todos estos años. Y sin embargo, Dios en su profecía lo resumió en 4 reinos. Y luego viene el reino de Cristo, su Hijo. Así que ahí tenemos un resumen, hermanos. Un maravilloso resumen. Otro ejemplo puede ser el de Mateo 24, cuando el mismo Señor Jesús habla de la abominación desoladora, de lo que va a venir después de que Él complete la redención del mundo. Esta abominación desoladora va a destruir el santuario terrenal y después se salta a la venida del Hijo del Hombre. Para el Señor Jesús, la historia la resume así. Viene Él al mundo, trae la justicia de los siglos, el Evangelio de nuestra salvación, se establece la señal de la destrucción del santuario terrenal para siempre, y luego lo único que queda es el regreso del Hijo de Dios a juzgar todas las cosas. Ahí tenemos otro resumen. Es como si de la destrucción del santuario hasta su venida no hubieran ocurrido cosas más importantes, excepto las que después igual nos revela Apocalipsis, que está el cuidado de Dios de su iglesia, porque en el fondo no hay ninguna otra cosa sino el ataque virulento del enemigo a esta verdad cuyo portador no pudo devorar, no pudo acabar con Cristo Jesús y ahora ataca a la iglesia. Entonces, después del Evangelio, la justicia eterna, el Señor es ascendido a los cielos, se destruye el santuario para que no se sigan ofreciendo más sacrificios impíos, luego de que ya vino la sangre meritoria, la única válida para expiar los pecados del mundo y traer esperanza y gloria eterna, y luego no hay nada más que un desierto, podríamos decir, un desierto de prueba, pero viene finalmente la venida de Cristo. Ahí tenemos un resumen de un buen periodo de la historia del mundo y salido de la misma boca del Hijo de Dios. Eso lo recalco, hermano. Estos pasajes los hemos leído muchas veces, probablemente los que voy a mencionar, pero a la luz de la comprensión que el Señor nos ha ido dando de su palabra, estas herramientas espirituales, que ahora las mezclamos en nuestra comprensión de estos textos y nos los va enriqueciendo. Hablaba yo de estos resúmenes que el Señor nos entrega en su palabra, y este texto, que es el título de nuestro estudio, es uno de aquellos resúmenes. Ya vamos a ir desarrollando ese tema, pero esa es la idea principal. Estos resúmenes que nos entrega Dios acerca de las cosas, donde nos descorre, en breves palabras, nos descorre la cortina del tiempo, ¿cierto?, la eternidad, y vemos lo que se está fraguando allí y que no ha dejado de suceder desde el inicio de los tiempos. Muchas de ellas son cosas con las cuales nos encontramos cada mañana cuando nos levantamos y que
Lo queramos o no, lo ignoremos o no, ahí están y seguirán estando hasta la venida de Cristo. Les recalco nuevamente, están estos resúmenes que el Espíritu de Dios nos entrega y son importantes porque es el punto de vista de nuestro Dios respecto a las cosas que nos suceden. Cosas que dijimos ya que la historia, con su punto de vista humano, absolutamente desconoce, ignora o francamente miran menos, no las considera. Estas opiniones, hermanos, de nuestro Dios, y girar toda su palabra, es oro puro para el cristiano, hermanos. Es oro puro. Algo que deberíamos valorar y tener en mucha estima. Porque Dios nos está permitiendo con esos pequeños resúmenes, o por medio de su palabra, vamos a decir también, echar un vistazo a lo más profundo de su corazón. Es maravilloso. Ahí donde están sus decretos, sus propósitos, lo que Él va desplegando detrás de cada año que pasa o de cada cosa que ocurre. Este es el texto base que tomé para nuestro estudio de hoy. Y el dragón se paró frente a la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Con esta sola frase que aparece en Apocalipsis, muy alegórica, pero real, es el mismo Señor Jesucristo que nos está resumiendo un largo periodo de la historia. Porque vamos a entender que esta mujer son los que tienen la esperanza de la consolación de un Mesías, un pueblo de Dios que portaba unas promesas y de dónde vendría la simiente más hermosa, que es Cristo Jesús. Este pueblo portaba. Nos damos cuenta aquí que es un resumen, porque esta palabra, promesa, ha estado visiblemente desde Abraham hasta la venida del Cristo. Por lo menos ese periodo se resume, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que en este mismo Apocalipsis 12 después se extiende más todavía y se habla de una operación que Satanás continuará haciendo después con los creyentes, con la iglesia. Por lo tanto, si usted lee este capítulo 12, tiene el resumen de toda la historia de la redención y la situación en que queda la iglesia luego de que Cristo ascendió a los cielos. Así que insisto, este es un resumen que tenemos que valorar mucho porque es el mismo Hijo de Dios, hermanos, que nos está dando este resumen en Apocalipsis. Y recuerden, hermanos, lo está dando desde la gloria. Él regresó a la gloria luego de haber expiado los pecados del mundo, se sentó a la diestra del Padre. Desde ahí está vigilante por su pueblo, se pasea entre los candeleros, exhortando a la iglesia, amonestándola, preocupándose por ella. Y desde allí, desde la gloria, le entrega esta palabra personalmente por su ángel a Juan, el apóstol, para que las comunique a la iglesia y para que nosotros no estemos ignorantes acerca de lo que está pasando. Esto debe ser, lo digo así, para hacernos pensar, esto debe ser algo muy importante para nuestro Señor Jesucristo, para darse el trabajo de comunicársela a Juan. Este resumen de las cosas que están ocurriendo realmente en segundo plano, estas cosas espirituales con las cuales nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando cada día que nos levantamos de nuestras camas para vivir un día más, o cada vez que nos damos un abrazo año nuevo o celebramos un cumpleaños. Estas cosas no cambian, están ahí, están atrás. Es la bambalina, el backstage, como dicen, ¿cierto? De los propósitos de Dios. En los hechos aparentes de la vida no se captan. Y ahí la equivocación de los historiadores. No ven más allá, porque no tienen el Espíritu de Dios al cual hacer caso, que le está diciendo que hay propósitos ahí detrás. Una última cosa que quiero decir antes de pasar a desarrollar el texto, es que estas cosas que Dios nos comunica, hermanos, de esta manera, jamás la habríamos llegado a entender por nuestros propios suficiencia, por nuestros propios medios. Jamás. Si el Hijo de Dios no las revela. El Hijo de Dios se describió como el único que declara al Padre. Y aquí en Gloria todavía lo sigue declarando, hermanos. En Apocalipsis lo está declarando a la iglesia. Sus propósitos eternos.
Así que somos realmente muy, muy afortunados, decimos, pero la palabra que me gusta usar en vez de afortunados es bienaventurados, que es la palabra que se destaca ahí muchas veces en la escritura. Muy aventurado de tener esta visión, la más real de todas las cosas, hermanos. Y lamentablemente el mundo ignora. Apreciemos esto que Dios nos da y escudriñemos su palabra, hermanos, porque el Señor Jesucristo, esta es una segunda idea, siempre estando aquí en su ministerio terrenal, se defendió con la palabra de los ataques del diablo. Él siempre argumentó con la palabra. Y la palabra era la que existía entonces, el Antiguo Testamento, que palabra de Dios. Pero ahora, en este texto que vamos a revisar, Apocalipsis 12:4, Él nos sigue amonestando, instruyendo, aconsejándonos, advirtiéndonos, usando referencias de la Escritura. Porque aquí habla de un dragón, de una mujer, de un niño. Y todas son referencias que aparecen en la escritura del Antiguo Testamento. No sigue haciendo otra cosa, sigue utilizando la palabra de Dios para explicar estas cosas. Vamos al texto. Apocalipsis 12:4. Voy a leer primero el texto, lo estoy repitiendo varias veces para que pueda calar hondo estas palabras que me he propuesto compartir. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué le parece, mi hermano? Suenan raras estas palabras, ¿cierto? Un dragón, una mujer, un niño. Parece el título de un cuento o de una leyenda. Y aquí me acordaba de que hace algunos años se hizo tan famosa esa serie de cuentos que se transformó en película de Narnia, ¿se acuerda de C.S. Lewis? Y uno de sus primeros libros, o primeras películas, decía La bruja, el ropero y el león. Creo que así era el orden. Y claramente era una leyenda. Y C.S. Lewis era experto en leyenda y cuando se hizo cristiano, él dijo, si alguien sabe distinguir entre la leyenda y la realidad, soy yo, que toda mi vida, porque era lingüista, era escritor, se dedicó a escribir leyendas y a estudiarlas. Así que él no veía por ningún lado que la palabra de Dios fuese una leyenda. Según su preparación, él podía saber claramente que no era una leyenda, a pesar del título que tiene esto. Desde ya le adelanto, hermanos, que esto que estamos leyendo aquí y que son palabras del Hijo de Dios. Acuérdense que aquí, insisto, el Hijo de Dios en gloria le está dando estas palabras a Juan, para nosotros. Así que él escogió estas palabras. A él se le ocurrió decirnos que hay un dragón, que hay una mujer y que hay un niño, que es el mismo. Está relatando su historia aquí, hermanos, desde la gloria. Esto no es una fantasía, hermanos. Si hay algo real es esto realmente. Es la absoluta verdad de las cosas. Aunque a los simples ojos carnales puede parecernos otra cosa. Así que debemos degustar, detenernos en estos textos, no pasar rápidamente por ellos, amarlos, valorarlos, hermanos, porque nos hablan de cosas que de otra manera, insisto, no podríamos jamás llegar a saber y ciertamente esto que está hablando el Señor Jesucristo es de la más suma importancia que puede haber para nosotros, para nuestra permanencia en la fe. Vamos entonces a nuestro texto y desde ya, hermanos, yo solamente voy a tomar algunas cosas pertinentes a lo que venimos hablando, pero no voy a desarrollar todo el capítulo. El pastor lo ha hecho muchas veces y de mejor manera, pero yo quiero destacar algunas cosas, un par de ideas, insisto, que ojalá sean con las cuales nos vayamos luego que termine esta reunión. Leo entonces este texto, pero en un contexto un poquito más amplio. Apocalipsis 12, del 1 al 6. Y voy a tomar solamente ese pasaje del capítulo 12, porque el resto se entregan más detalles, pero aquí está como el resumen principal. Y leemos Apocalipsis 12, del 1 al 6. Apareció en el cielo una gran señal,
una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella, esta mujer, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Hermanos, el mismo Hijo de Dios en gloria está resumiendo toda la historia de los propósitos de la redención que Dios quería sacar adelante. ¿Se acuerdan ustedes que en unos estudios anteriores hablábamos precisamente que Dios se esforzaba en introducir a su Hijo al mundo y para eso le apropió un cuerpo, como dice Hebreos? Él quería introducir a su Hijo en un linaje concreto, en la humanidad, pero dentro de una genealogía, de un linaje concreto, como un verdadero judío, ¿cierto? Y para eso tenía que primero existir los patriarcas, luego crearse el pueblo y una serie de cosas, hermanos. Ha sido el intento de nuestro Dios entonces sacar adelante esta introducción de su Hijo al mundo, y aquí este Hijo ya en gloria, insisto, para que degustemos la fuerza que tienen estas palabras de nuestro Salvador en gloria. Él está resumiéndonos el intento de su Padre para con Él, es decir, para introducirlo al mundo. Y por lo tanto, de un plumazo abarca, diríamos, la mayor parte de la historia humana, si es que no toda. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí, hermano? Yo puntualicé algunas cosas que son algunas ideas que espero vayan quedando para que se convierta en un background, en un marco que les ayude a ustedes cada vez que estudien las escrituras o que le ayude en su vida para discernir los tiempos, los momentos, para que nos ayude a nuestra permanencia, que no es un consejo que Dios nos da que permanezcamos en la fe y nos porcamos la armadura. No, que es algo vital porque estamos en una guerra. Vamos a las ideas que podemos sacar de este trozo que leímos. Les podría sugerir que sería muy útil que después lo volvieran a repasar. ¿Qué vemos aquí? Primera cosa, lo pongo en relieve de nuevo. Tenemos al mismo Señor Jesucristo resumiendo con sus propias palabras lo que realmente ha ocurrido detrás del paso del tiempo y de las cosas. Primero, no habla de una guerra espiritual que se originó antes que el mundo existiera y que infectó luego nuestro mundo, porque la Escritura dice que por un hombre el pecado entró, ya se había originado, pero entró a nuestro mundo. Entonces nos habla primero que hay una lucha espiritual. Es el Hijo de Dios diciéndonos que hay una lucha espiritual. Nos habla también con sus propias palabras, el Hijo de Dios, miren qué maravilloso, de la historia de su venida al mundo. Primero en promesa y luego llevado a efecto en un lugar determinado, en una fecha determinada y en una nación determinada. El mismo Hijo de Dios nos está describiendo, resumiendo su historia. Qué hermoso, hermano. También, ¿qué nos comunica, hermanos? Nos está diciendo aquí en este texto que existe un enemigo del Hijo de Dios que quiso devorarlo. La existencia de este dragón o diablo Satanás no es una fantasía. El Hijo de Dios en gloria está diciendo que hay un dragón y ese dragón
existe y es muy concreto y tiene obras muy concretas y su principal propósito es atacar al Hijo de Dios en una primera etapa. Sabemos que no lo logró porque fue arrebatado para Dios y su trono, ¿cierto? Como vamos a ver. Pero después la emprendió contra los que guardan los mandamientos de Dios y también el testimonio de Jesucristo. Así que es un personaje que existe y está muy activo desde antes de la fundación del mundo, cuando se rebeló. Por eso dice que arrastró con su cola las estrellas o ángeles también que se transformaron en demonios después y le ayudan en esto. ¿Y qué otra cosa más? Una cuarta cosa que nos está diciendo aquí el Hijo de Dios, nos va a describir también la situación en que quedó la iglesia luego que Él, el Hijo de Dios, regresa al Padre victorioso, luego de haber expiado los pecados del mundo con su sangre, el Evangelio. Nos habla entonces de la situación que quedó la iglesia y he ahí el motivo, hermanos, por el cual lo comunica personalmente y por medio de estas palabras a Juan, vía su ángel, para que lo entregue a la iglesia a nosotros. Vamos calibrando lo que aquí se está diciendo. Tomando en cuenta estas solemnes palabras de nuestro Dios, consideremos nuestras vidas. Son sencillas. Trabajamos en muchas cosas. Hay dueñas de casa, hay hijos estudiando. Hacemos muchas cosas sencillas y cotidianas. Y todo el mundo anda preocupado de sus propias cosas en realidad. Pero hermanos, hay una guerra espiritual, una lucha que es muy real entre Satanás contra el Hijo de Dios y luego contra aquellos que tienen el testimonio de Cristo. Y el mundo, sin darse cuenta, ha sido tomado cautivo por este personaje que el mismo Señor Jesús aquí lo denomina dragón escarlata. Versículo 3, ¿se acuerdan ustedes? Es decir, hermanos, ¿qué significa esto? Cada persona que viene al mundo, hermanos, nace como prisionero de esta guerra. Y solamente aquellos que por la fe en Cristo Jesús han sido sacados de este reino de las tinieblas están en medio de esta lucha espiritual. Sí, porque el mundo es cautivo ya, ellos no luchan, están como peces en el agua. Los que se rebelan gracias a este Espíritu de Dios que opera en ellos son los cristianos. Así que hermanos, esta es la realidad. Esto es lo que está ocurriendo. Si hay algo importante, hermanos, que deberíamos saber es esto. Y aquí hago un pequeño paréntesis para poner, si es que se pudiera, un ejemplo para aclarar un poquito más. Seguramente las personas más jóvenes quizás, pero esto ha sido muy publicitado, se ha puesto de moda una palabra inglesa que es woke o wokismo, ¿cierto? Lo han escuchado. Es una palabra inglesa que significa el que despertó o despertar, el que ha despertado. Obviamente se refiere a despertar a realidades carnales, porque son las que plantean esta agenda tan predicada por el mundo. Ellos dicen que los que no participan de esta agenda progresista están durmiendo y los que han despertado son los que han aceptado estas verdades que ellos comunican. Pero hermanos, si hemos de tomar esta palabra y redimirla, podríamos decir que a la luz de lo que vamos diciendo, realmente los cristianos son los que han despertado del sueño de la vida. No una agenda progresista, por supuesto, sino a estas realidades, a estas verdades que nuestro Señor Jesucristo se esmera en comunicarnos para que no estemos ignorantes como el resto. Y en ese contexto, el apóstol Pablo dice que los demás duermen. Aquí realmente son genuinas estas palabras. Nosotros, gracias al Espíritu de Dios, hemos sido despertados a estas verdades, que de otra manera jamás las habríamos logrado entender. Y el resto del mundo duerme. No durmamos como ellos, dice el apóstol Pablo en alguna oportunidad. Ellos no saben, el resto del mundo, que son prisioneros en una guerra, que han sido privados de su libertad, a pesar de que ellos alardean tanto de su libertad, sin embargo son prisioneros. Nacen a una vida prisioneros. Si el Hijo de Dios no los libertare, nadie va a ser libre. Pero bueno, se trata entonces de una guerra espiritual
Y los cristianos son aquellos que han despertado estas realidades que Dios nos descubre al descorrer esta cortina de los tiempos y sus propósitos, ¿cierto? Para darnos a conocer estas cosas maravillosas, hermano. Cierro este paréntesis y sigo. Hay otra cosa más que podemos ver en este pasaje del capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 1 al 6 que estoy leyendo. Una segunda cosa. Ya lo había mencionado algo, pero aquí dice que existe un enemigo del Hijo de Dios. Aquí el mismo Hijo de Dios está diciendo, como lo mencioné, y por lo tanto es muy real y lo describe como un dragón. Hermanos, tomando en cuenta que nos hemos encontrado con personas que niegan esta realidad, incluso salida algunos de nuestros mismos medios, aquí el Señor Jesucristo en gloria nos está poniendo en duda la existencia de este ser maligno, incluso está diciendo que él mismo fue objeto de un acosamiento constante, de haber querido ser devorado. Frente a este contexto, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al mundo que niega la existencia de este personaje? ¿O al testigo fiel, hermanos? Jesús el Cristo, que nos está dando testimonio con sus propias palabras acerca de la realidad de estas cosas. La respuesta es una sola. Si hemos entendido la verdad que nos trajo Él y hemos amado esa verdad. Así que, hermano, entonces este dragón existe. Aquí lo estamos leyendo. Y es de lo más real, hermanos. Aunque nosotros vivamos nuestras vidas sencillas, hagamos esto, lo otro, existe, es real. Y tiene una agenda de lucha contra los planes de Dios. Muy concreta, hermanos. Y esa agenda la ha ido desplegando a través del tiempo. Tal como aquí el Señor Jesucristo nos revela en este resumen, que es una de las ideas que quise compartir. Ahí, en esto que acabamos de leer, el Hijo de Dios está diciendo que este ser, que lo describe como dragón, se rebeló contra Dios, ¿cierto? Y que en su rebelión arrastró a muchos ángeles, que pasaron a ser demonios que están embosados, ¿cierto? A través de todas las cosas impías que los seres hacen, incluso a través de la idolatría, están ellos atrás ahí, buscando arrebatar la palabra del Señor del corazón de las personas. Y fíjense ustedes, hermanos, no me canso de recalcarlo. Es el mismo Señor Jesucristo en gloria que está diciendo cómo fue tratado por este dragón, ¿cierto? Quiso devorarlo. Pero es el mismo Hijo de Dios que aquí también está diciendo que no lo logró, porque fue arrebatado. Dios lo sacó, lo resucitó a causa de la perfección de su obra, de su expiación perfecta por los pecados del mundo, lo sacó de este mundo y Satanás ya no pudo hacer nada. Pero también está diciendo el mismo texto que las emprendió este dragón contra los que creen en Jesús y le siguen, contra la iglesia. Así que estas son verdades solemnes, hermanos. Esto es muy real. Y está ocurriendo ahí en nuestras narices, cada día. Hay una lucha espiritual, hermanos. Y Pablo, el apóstol Pablo, complementó esto, hermanos. Mire cómo se armonizan las escrituras. Pablo habló que no son enemigos de carne y sangre. No tenemos lucha contra carne y sangre. Ya sabemos por qué. El mismo Hijo de Dios aquí lo acaba de decir. Es este dragón y sus ángeles que están procurando en una primera etapa acabar con el Hijo de Dios, que no lo pudo, pero ahora está persiguiendo encarnizadamente y sin tregua a la iglesia. Así que lo más importante, hermanos, que podemos hacer es poner oídos atentos a lo que el Hijo de Dios nos sigue revelando para nuestro bien. Lo más importante, entonces, es estar vigilantes. Mire, esto adquiere una nueva dimensión. No es un consejo, una opción. El estar vigilante es vital de estos ataques del enemigo espiritual y es llegarnos a Cristo. Porque Él ganó la victoria con su sangre, ¿no es cierto? Hace 21 siglos atrás. Así que, hermanos, estoy poniendo en relieve esta segunda cosa, la existencia de este personaje. Tercera cosa que sacamos de este texto. Jesucristo habla de una mujer, hermanos, versículo 1. Una mujer que también se ve involucrada en esta lucha espiritual que se despliega en el mundo.
Y fíjense ustedes que el Señor, pudiendo haber dicho directamente al tiro el pueblo de Dios y su continuación, que es la iglesia, podría haber dicho al tiro así, pero dice una mujer y la describe en forma muy particular. La describe vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y teniendo sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ese es el versículo 1. Veamos brevemente quién es esta mujer que describe el Señor Jesucristo aquí en Apocalipsis 12. Primero que todo, no es la Virgen María, como plantean los de la Iglesia Católica Romana. Y no voy a gastar tiempo en esto aquí, simplemente decir que la Biblia misma refuta esta sola idea, porque más adelante en el versículo 17 del capítulo 12 nos dice que el dragón, como no pudo devorar al hijo de esta mujer, que es el Mesías, el Hijo de Dios, se fue a hacer guerra contra la descendencia de esta mujer. Y claramente no son los hermanastros de Jesús, a los que el dragón fue a perseguir, ¿cierto? No, se refiere a algo más grande. Por lo tanto, no es María. Incluso María es parte de esta mujer con dolores de parto. Ella es el instrumento por el cual llega al mundo, ¿cierto? Pero ella es parte también de ese pueblo que esperaba la promesa, la consolación. Las escrituras entonces siempre van a ser nuestro consuelo y hay que estar atentos a ellas. Dije anteriormente que el Señor Jesucristo, Él siempre estuvo atentos a ella, estudiaba siendo de niño y consideraba que los negocios de su padre eran lo principal y se defendió contra los ataques del diablo con la sola escritura, con un dicho está. Y ahora, estando en gloria, paseándose entre los candeleros, ¿cierto?, que representan la iglesia, está consolando a la iglesia, advirtiéndola de estas cosas, utilizando nuevamente la escritura, hermanos. Así que de ahí vamos viendo la importancia que tiene el estar atento a la escritura y lo trascendental que es cuando el apóstol Pablo dice, no menosprecéis las profecías y todas estas cosas que se refieren a las palabras de nuestro Dios. ¿Por qué lo digo? Porque esto que va a decir aquí el Señor Jesucristo en este capítulo 12, la van a entender solamente porque viene dicho en alegoría, en figura, y la van a entender solamente aquellos que están impuestos y conocen su palabra, porque son alusiones que el Hijo de Dios en gloria hace del Antiguo Testamento. Son figuras que allí estaban y que ahora las toma y las aplica. Una vez por ahí nuestro pastor creo que dijo que en un sentido la comprensión de Apocalipsis es como la gran prueba que el cristiano tiene que dar, porque tiene que llegar a Apocalipsis premunido de todo el resto de la escritura, hermanos, porque si no, no van a tener sentido. ¿Se acuerdan ustedes en Apocalipsis 5 cuando es introducido este hijo de hombre, ¿cierto?, a la presencia misma de Dios y le pasa un rollo? Aquí no me estoy digregando, estoy poniendo en relieve la importancia de conocer la escritura, toda ella, para poder entender a este Cristo que le gusta hablar por medio de las escrituras. Bueno, en Apocalipsis 5, ¿cierto? Este hijo de hombre le es pasado un rollo por el Padre con 7 sellos y que nadie puede abrir. ¿Y se acuerdan ustedes que Juan se puso a llorar porque salió un ángel a buscar y a pregonar si había alguien digno de abrir ese rollo y desatar sus sellos y llevarlo a cabo? Y no encontró a nadie. Y dice que Juan lloraba desconsoladamente, pero dice que viene un anciano en la visión, ¿cierto? Y lo consuela con unas palabras que son tomadas del Antiguo Testamento. Le dice, no temas, el león de la tribu de Judá ha vencido, la raíz de David. Hermanos, ¿qué hubiera pasado, hermanos, si el apóstol Juan no hubiera conocido las Escrituras? No habría entendido nada. ¿Qué es esto del león de la tribu de Judá? ¿Qué es esto de la raíz de David? Pero hermano, porque la entendió, dejó de llorar. Si no, habría tenido que seguir llorando hasta caer muerto. Y nosotros jamás habíamos recibido el consuelo. Así que hermano, es importante atender a las Escrituras, porque el Hijo de Dios se complace en hablar a través de ellas.
Y aquí lo estamos viendo. Desde el cielo nos sigue hablando por medio de figuras antiguas testamentarias. Tenemos entonces que aquí en este pasaje de capítulo 12 de Apocalipsis, el Señor saca de nuevo a colación el Antiguo Testamento. Miren, está en la gloria y está sacando a colación el Antiguo Testamento. Él quiere mencionarlo así, en figura, para que solamente los entendidos entiendan. Este mensaje está, entre comillas, como encriptado para ser entendido espiritualmente por aquellos que han accedido a la verdad por la misericordia de Dios. Por eso que todo el mundo tiene comezón de entender el Apocalipsis y llega a conclusiones que no tienen nada que ver con la intención de la palabra de Dios. Porque no han creído a quien es el centro de la profecía, a quien cuya obra es la llave para abrir todos aquellos decretos que están en lo profundo de nuestro Dios. Si usted entiende el Evangelio y conoce la Escritura, no la menosprecia porque es palabra de Dios, entonces va a entrar en provecho este consuelo que el Señor se place en entregarnos así, a través de textos escriturales e incluso a través de estas alegorías que no son para nada crípticas. No, se abren para aquellos corazones que han conocido la verdad, que les ha amanecido la verdad. Así que hermanos, el Señor Jesucristo, para explicar quién es esta mujer que está de parto, alude a Génesis 37:7. Y aquí me alegro con mis hermanos que hemos estado repasando Génesis y ya pasamos este capítulo 37 y ahí hicimos algunas observaciones que espero que las puedan incluir ustedes también aquí. Bueno, ahí en Génesis 37:7, Moisés, que por revelación le fue dado a entender estas cosas, narró el sueño de José siendo muy joven. ¿Se acuerda usted? Estas espigas que se doblaban ante él y después otro sueño en que dice que el sol, son las palabras que usa, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y se acuerda, hermano, que ahí comentamos que Jacob entendió perfectamente que ese sol se refería a él, que esa luna se refería a su mujer y que esos 11 estrellas se referían a los 11 hijos que le nacieron, porque hasta ese entonces el 12 estaba perdido, lo habían dado por muerto, ¿se acuerdan ustedes? Que era José. Entonces lo importante aquí que él entendió que se refería a ellos, pero no discernió las consecuencias de esto porque se enojó contra José. Pero yo rescato, él discernió que hablaba de ellos. ¿Por qué? Y lo leo textual. Enojado, Jacob dijo lo siguiente: ¿acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Y no les había dicho que eran ellos. Mencionó que en su sueño era el sol, la luna y estos 11 estrellas se inclinaban ante él. Pero fíjense ustedes que es lo mismo que está mencionando Cristo en el capítulo 12 de Apocalipsis. Él está tomando entonces esto y lo está trayendo para explicarnos quién es esta mujer. Bueno, entendemos que este Jacob, su esposa y sus hijos eran el naciente pueblo de Israel, el cual portaba la promesa de un Mesías y de cuya genealogía vendría, según la carne, el Cristo al mundo. Así que, hermanos, tomando en cuenta esta alusión que el Señor Jesucristo hace del sol, la luna y las estrellas, referidas a esta mujer, entendemos que representa al pueblo creyente de Dios, los que portaban la palabra, la promesa de Dios dada a Abraham. Así que podemos decir con toda tranquilidad que se refiere, esta mujer es el pueblo creyente de Dios. Antes de la venida de Cristo podemos decir en una primera etapa, porque dice que estaba dando a luz y ciertamente es esta promesa que ellos aguardaron en el tiempo, los creyentes, de que vendría un Mesías de entre ellos y también que eso era lo que ellos como pueblo portaban.
Así que tenemos a nuestro mismo Señor Jesucristo aquí en Apocalipsis que está espiritualizando a Jacob, su mujer y su hijo, el naciente Israel, para que signifique el pueblo de Dios creyente. Y no olvidemos esto, esta es la tercera cosa que estamos mencionando. Esta mujer que está a dolor de parto. ¿Por qué dolor de parto? Insisto nuevamente, porque el Señor iba a venir de este pueblo. Acuérdense ustedes que la Escritura describe a los creyentes, al remanente de este pueblo de Dios, como los que esperaban la consolación de Israel. Y esa consolación es Cristo Jesús. ¿Y por qué está en dolor de parto? Porque es un pueblo que se va desplegando su historia a través del tiempo hasta que se concretó con la venida de Él en el tiempo que Dios lo estableció. Entonces, como leímos ahí en el Antiguo Testamento, en Génesis, estos patriarcas lucharon por permanecer en esta verdad que Dios le había transmitido, en esta promesa. Y el diablo lo atacó fuertemente para quitarle esa promesa. Y nos sorprendíamos de cómo los patriarcas que en Hebreos 11 son mencionados como héroes de la fe, sin embargo, fueron seres humanos débiles que el Señor tuvo que irles perdonando porque constantemente tenían debilidades, falta de fe, etcétera, etcétera. Y a través de eso, el demonio, este dragón, quería destruir a este pueblo porque de sus lomos iba a venir el Mesías. Eso es lo que está diciendo el resumen que nos entrega Cristo aquí en Apocalipsis 12. Así que por eso esta mujer es descrita como con dolores de parto. Todo el Antiguo Testamento es una mención de este pueblo, este remanente de Dios, creyente, ¿cierto? Luchando contra las acechanzas de este dragón que quiere evitar que nazca la simiente que ellos van portando. Simiente que bendeciría no solamente a ellos, sino que al mundo. Y es más, hermanos, este dragón escuchó las palabras, estuvo allí porque las palabras fueron dichas a causa de la tentación y del pecado que introdujo la serpiente o este dragón en el Edén. Ahí Dios dijo, la simiente de la mujer va a pisar mortalmente la cabeza de la serpiente, ¿cierto? Esta que acaba en Edén de engañar al mundo. Así que este dragón o esta serpiente sabía desde un principio estos propósitos de Dios. Por eso que quiso atacar la simiente de la mujer. En un principio, Eva es madre de todos los creyentes, pero después enfocado en un pueblo específico, los que invocaban a Dios. ¿Se acuerdan que con Set volvieron a invocar el nombre de Dios? Y de ahí se vino una línea, digamos, de gente creyente y que esperaba esta consolación. Por eso que atacó al pueblo, porque no quería que naciese, se materializara esa esperanza que traería bendición al mundo y que finalmente sería su destrucción del dragón, que pisaría su cabeza para siempre, la aplastaría. Insisto, la tercera idea es que Jesús representa al pueblo de Dios creyente a través de todos los tiempos con esta mujer que está en dolor de parto. Cuarta cosa que sacamos de este texto de Apocalipsis 12. Bueno, ya lo mencionamos en realidad de esta mujer que está con dolor de parto y ya explicamos por qué, así que no voy a volver a aquello, pero simplemente quiero destacar lo siguiente, hermanos. Ahí recién podemos darnos cuenta de por qué el dragón atacó con tal virulencia a este pueblo de Dios. ¿Por qué quería matar a este pueblo de Dios, hermanos? Porque, insisto, quería evitar que llegara el Hijo de Dios al mundo. Esa es la razón por la cual el dragón escarlata atacó tan ensañadamente a esta mujer que entendemos es el pueblo de Dios creyente. Y miren, solamente un ejemplo para que vean ustedes cómo los ataques del demonio es la tónica del Antiguo Testamento contra el pueblo de Dios creyente. Él atacó de muchas maneras, voy a nombrar algunos ejemplos. Mire, cuando incitó a Caín a matar a Abel, ahí se habría acabado a todo, hermano. Pero Dios sacó su promesa adelante y le dio a Set, que fue como un reemplazo. ¿Y te acuerdas que es lo que comentaba Moisés frente a ese hecho? Y con Set volvieron a invocar el nombre de Dios los hombres. ¿Se acuerdan, no? Dios había
sacado adelante todavía su propósito. Luego podemos mencionar también los 7 años de hambruna en tiempos de Jacob. Esa hambruna era mortal. Si el pueblo naciente de Israel, ¿cierto? Jacob y sus hijos, no van a Egipto, este pueblo habría muerto. Porque José dice que para que viviera mucho pueblo, Dios me envió por delante. Lean ustedes la historia, hermano, o recuérdenla. Así que Satanás también habría acabado con este pueblo si Dios no envía por delante a José. También habría acabado toda la esperanza. Este hijo de Dios no habría llegado al mundo, se habría acabado el pueblo de Israel. O bien cuando el faraón un día desconoce a José, ahí también cambian las cosas. También son los ataques de Satanás, hermanos. O cuando este mismo faraón ordenó matar a los hijos varones de los israelitas, ¿se acuerda? También habrían acabado los israelitas, se habría acabado, la promesa no habría llegado a este mundo. Y acuérdense ustedes que las parteras desobedecieron. O bien, cuando Israel salió en libertad desde Egipto y Satanás los indujo a la idolatría y la incredulidad. Ahí también quería destruir al pueblo. Y bueno, ¿y cuántos quedaron postrados? Sin embargo, Dios supo sacar su verdad adelante, su propósito. Y un último ejemplo, ya cuando Cristo era recién nacido, ¿se acuerda usted la matanza a los niños que ordenó Herodes? Esto no son hechos aislados, tiene que verlo en el contexto de esta agenda enemiga de Dios que tiene el dragón. Y en una primera etapa de sus propósitos, ataca al pueblo de Dios. Después en la segunda etapa vamos a ver que va a atacar directamente a Cristo en los días de su ministerio. Y en tercera parte va a continuar con la iglesia que quedó guardando los testimonios de Cristo. Así que así de fuerte es el ataque de este personaje, hermano, en esta guerra espiritual. Y como mencioné, muchas veces parecía que el pueblo sucumbía. Pero hermanos, la gracia de Dios sobrepujó a los intentos de este dragón. Hizo infructuoso todos estos ataques. Y siempre supo Dios guardarse un remanente fiel para sacar su propósito adelante. Y ese es el registro. Y de eso se trata el Antiguo Testamento en realidad. La gracia de Dios sacando adelante. Hermanos, quede claro entonces que el demonio no quería que el Santo Hijo de Dios llegara al mundo. Y menos que llegase voluntariamente a la cruz como ofrenda por el pecado. Él sabía que esa simiente le iba a aplastar la cabeza para siempre. No quería que el Hijo de Dios fuese bendición para todas las familias de la tierra. Y estuvo acechando durante toda la historia humana, hermano. Quizás no podemos aquilatar la obsesión. Era su único tema. No tenía otro tema el diablo. Solamente atacar al pueblo primero, que llevaba esta promesa implícita, luego a Cristo en los días de su carne, y luego lo sigue haciendo actualmente con la iglesia. Así que estuvo acechando, porque aquí dice que quería devorar a su hijo, al hijo de esta mujer, de esta simiente que portaba la palabra del Mesías y también del cual vendría Cristo, porque Cristo vino a los judíos primeramente, como le dijo la mujer samaritana, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso quería. Y esto lo está diciendo Cristo en gloria ahora, recordando a los precursores, vamos a decir, al pueblo precursor, al pueblo en el cual Dios le introdujo en el mundo, usando las palabras también de Hebreos. Esto es tremendo, hermanos. Y descrita esta situación, nos encontramos con un pero. Un pero que le he comentado es una palabra bendita cuando se describe una situación que de otra manera sería absolutamente insalvable de la condición humana. Y hay un pero que Dios describe en su palabra. Y ese pero, hermanos, es la antesala a la misericordia, a la bendición de Dios. Ahí Dios se levanta y actúa misericordiosamente con su gracia. Y luego de haber dicho toda esta agenda maligna del dragón descrito, ¿qué dice Gálatas 4:4? Dice, pero cambia toda la situación. Es misericordia pura, hermanos. Es bienaventuranza, ese pero. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo en los planes de Dios, ¿cierto?
Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por fin esta flor más hermosa de esta simiente de la mujer llegó al mundo, a pesar de los ataques que constantemente y obsesivamente este dragón hizo al pueblo que portaba la palabra de esta promesa y también de cuyos lomos iba a venir el Cristo. Dios sacó su intento adelante, por hermano. A través de todo este peregrinar del pueblo de Dios, el Señor estuvo con Israel, estuvo con su remanente y les trajo ese Mesías prometido, hermanos. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. No en cualquier momento, a su tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo decretado por él. Así que bendito ese pero, hermanos, bendito ese pero, porque es misericordia pura. Aquí nos enteramos, por estas palabras de Pablo también, que Dios tuvo éxito en introducir a su Cristo dentro del linaje humano, como un verdadero judío de carne y sangre del primer siglo, a pesar de estos embates encarnizados de Satanás, el dragón. Y para esto también le apropió un cuerpo, estoy usando palabras de Hebreos, para hacer la ofrenda perfecta por los pecados del mundo y bendecirlo con su muerte a todas las familias de la tierra, hermano. Y esto es lo que no quería Satanás, este dragón. Y observemos una cosita más, hermanos, para que nos quede más o menos claro esta operación maligna del enemigo de Dios. Dijimos que al principio el dragón trató de evitar con todas sus fuerzas que sobreviviera el pueblo, el remanente fiel, que portaba la promesa del Mesías, ¿cierto? Pero luego, como nos enteramos aquí por Gálatas 4:4, una vez llegado el Mesías al mundo, lo atacó directamente a él ahora, lo quiso devorar. Y trató infinidad de veces, hermanos, usted lee el relato de los evangelistas, se describen ahí la infinidad de veces en que trataron de matarlo, en que lo cuestionaron, en que lo quisieron dejar bajo maldición, en que lo trataron de hijo de demonio. El punto es que el demonio estaba detrás de esto, por eso Jesús le dice, pero vuestro padre no es Abraham, ¿cierto? Dándole a entender que detrás de ellos estaba obrando este dragón. ¿Y cómo ahora tiene sentido la fuerza y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo estas cosas a estos judíos que se oponían ante él? Era Satanás que estaba actuando detrás en esta agenda que toma una segunda parte, ¿cierto? Atacar ahora directamente al Hijo de Dios llegado al mundo. Me sorprende que en los evangelios se dice más de una vez cómo el Hijo de Dios tuvo que sortear el ataque mortal de esta gente que lo quería despeñar en una oportunidad. Otra vez Satanás quiso que se tirara de las almenas del templo y dice que pasó en medio de ellos. Milagrosamente salvó ileso porque no era su tiempo. La buena noticia, hermano, es que no solamente llegó al mundo nuestro Señor Jesucristo, sino que lo que menos quería Satanás, entregó voluntariamente su vida a cambio de la vida del mundo. Y hermanos, otro hecho concreto también, Dios aceptó, hace 21 siglos atrás, aceptó su ofrenda expiatoria, demostrándolo al resucitarlo de los muertos y dando vida junto con él a todo aquel que cree en este evangelio, hermanos. Es hermoso todo esto porque esto lo vamos sacando de las palabras del Hijo de Dios en gloria cuando las comunica a Juan en Apocalipsis 12. Él mismo está confirmando, hermanos, que fue arrebatado para Dios y para su trono. Es el mismo Cristo en gloria que está diciendo esto, que lo está aclarando la película completa. ¿Entienden? Y está diciendo que Él fue arrebatado para Dios y su trono, con lo cual está diciendo, vencí. Él mismo está diciendo que fue librado para siempre de las garras de Satanás. Ya no está más en debilidad nuestro amado Señor Jesucristo, guardándose por esa santidad con una carne igual a la nuestra, débil. Ha sido librado para siempre de aquello, ahora está en gloria. Está a la vista del Padre, asegurando para siempre la salvación de todo aquel que crea en Él. Y hermanos, tan perfecta fue su obra de salvación, el Evangelio,
que Dios lo justificó en todo lo que dijo e hizo, levantándolo de los muertos. Esa es la justificación por el Espíritu que habla el apóstol Pablo. Y eso se hizo al tercer día, justificado en el Espíritu. No solamente cada vez que hacía los milagros, sino que la obra principal que el Espíritu hizo, que fue levantarlo de los muertos, tal como había dicho, y poniéndolo a la diestra del Padre, donde no solamente aboga por nosotros en vuestro bien, sino que también es el sacerdote que intercede por nosotros según el orden de Melquisedec. Así que fue arrebatado, hermanos, para Dios y para su trono. El mismo Hijo de Dios lo está diciendo aquí. Estar a buen recaudo nuestra salvación a pesar de los embates en los cuales nos vemos nosotros ahora por causa de esta agenda en su tercera etapa contra la iglesia, el pueblo de Dios, que ahora guarda sus mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Y ahora voy a hablar brevemente de la tercera etapa, para ir redondeando ya. La tercera etapa de los ataques de este enemigo en esta agenda maligna contra el Hijo de Dios y contra los que guardan sus mandamientos. La historia esta que estamos relatando y que Cristo nos menciona en ese resumen que nos hace desde los cielos, no termina allí. Este ser maligno, luego de resucitado el Cristo y asegurar su salvación, este ser maligno, como no pudo devorar al Cristo, porque fue arrebatado a sus garras para siempre, y ahora está en gloria, siendo en todo igual al Padre, creador de todas las cosas, y siendo el dragón una simple criatura, las emprendió entonces con los otros hijos de la mujer, ¿cierto? De este pueblo de Dios creyente, a fin de arrebatarles lo más importante que Dios les ha dado, la fe en el Hijo de Dios. Fíjense cómo opera. No pudo atacar al mensajero, ahora ataca al mensaje y a los que creen ese mensaje. Y hermanos, es una medida también muy astuta, porque si te quita la palabra, te roba la fe, logra su propósito, que no veas la vida eterna. Este es de una sabiduría maligna, pero muy grande. Vamos a leer el versículo 17 del capítulo 12 de Apocalipsis, porque ahí nos dice más claramente el Hijo de Dios la situación en que quedó la iglesia, nosotros, desde que Cristo ascendió a los cielos arrebatado para Dios y su trono. Dice el versículo 17 del capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces el dragón se llenó de ira, hermanos, porque quedó asqueado. Se llenó de ira contra la mujer. Ya entendemos este concepto. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esta mujer. ¿Quiénes son? Ahí nos lo dice. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Hermano, ¿quieres saber si usted es descendencia de esta mujer? ¿Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Cristo en su corazón? Bueno, así se diferencian. Y esto es una operación de Dios en los corazones que les hace confesar que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. La cristiandad está bajo ataque de este dragón. Aquí lo dice el Hijo de Dios, que se pasea entre los candelabros, ¿cierto? Está preocupado de su iglesia y les dice la situación en que quedaron ellos. Están bajo ataque. Cada día, cada año que pasa, esto no cambia. Estamos bajo ataque. Sigue ocurriendo hoy. Y va a ir recrudeciendo cada vez más. Recuerde, ha bajado con grande ira. Eso es lo que el Hijo de Dios nos está diciendo aquí. Pero Dios ha hecho algo para protegernos de esos ataques. No nos dejó solo en esto. Acuérdense ustedes, en Mateo 28, 20 dice el Señor Jesucristo ascendiendo, siendo arrebatado en el momento que era arrebatado para Dios y su trono, no partió sin antes decir esto a sus discípulos. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Si usted pone todo este contexto que venimos hablando, podemos decir, a pesar de los ataques del dragón, a pesar de que yo he orado para que Dios no los saque de este mundo, yo oré sí para que los guarden el mal. Y yo les prometo que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, hasta que venga Cristo de nuevo, hasta que el mundo se acabe.
Así que hermanos, estamos a buen recaudo. No hay que temer. Juan dijo lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que estas palabras, en el contexto que venimos diciendo, tienen mucho énfasis, porque el que está en el mundo es el que está atacando encarnizadamente a la iglesia y que no pudo devorar al Hijo de Dios y que no pudo tampoco destruir al pueblo de Israel creyente que portaba las promesas y de cuyos lomos iba a salir el Cristo. No les temáis, mayor es el que está en vosotros, el Espíritu de Dios, Cristo, mediante esta victoria que por la fe nosotros la creemos y nos aferramos. Y nos está diciendo que lo hemos vencido si permanecemos en esa fe. Si estamos en esa fe, no debemos temer. Vamos a dejar que dos textos más nos ayuden a dejar en claro la situación en que está la iglesia. ¿Se acuerda que leímos en versículos 5 y 6? Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿cierto? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente 1260 días, que es un número profético que ya lo hemos estudiado, que termina con la venida de Cristo, que trae el consuelo para esta mujer que ya entendemos quién es, el pueblo creyente de Dios, y es sustentada allí por un lugar que Dios le preparó. Esa es la condición en que está la iglesia. Nosotros salimos, hoy día nos levantamos, vemos un sol radiante, pero hermanos, al participar de esta fe en Cristo estamos en un desierto. Si tenemos en cuenta esta historia que nos acaba de revelar el Hijo de Dios y que está transcurriendo en bambalinas, estamos, la iglesia, en un desierto, huyendo del dragón que nos está atacando. Y estamos siendo sustentados allí por nuestro Dios. Nuestro Dios se preocupa de la iglesia. Y una de sus preocupaciones es darnos también esta revelación que estamos leyendo aquí, por medio de Cristo. Y luego en el versículo 17 ya lo leímos: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Así que aquí tenemos, hermanos, la situación en que quedamos. Así es nuestra situación. Cuando descorremos las apariencias y nos enfrentamos a la realidad de las cosas, el punto de vista de Dios, que por misericordia pura suya ha querido que lo sepamos también, para que nos ayude en lo que es velar. El velar no es una opción, es algo urgente, hermano, dado esta situación que se nos describe. Si usted, hermano, ha creído el Evangelio y tiene el testimonio de Jesucristo, esta es la situación en que usted está, hermano. A pesar de que su vida pareciera que transcurre tranquilamente, sin embargo, está bajo ataque, de una u otra forma, en cosas pequeñas, probablemente, y más adelante en cosas más grandes, probablemente. Cuando hay un problema en el hogar, cuando hay un problema con los hijos, cuando hay un problema de pecado, cuando hay una palabra dura a nuestras esposas, o no nos amamos como matrimonio, cuando nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, cuando no oramos por autoridades que Dios nos ha puesto, etcétera, etcétera, son manifestaciones en que el diablo está atacando su fe para que se vaya a la deriva y termine finalmente muy alejado de Dios con un destino de muerte. Ya voy cerrando. Hace poco celebramos, ¿cierto?, un año nuevo, pero hermanos, algo no cambia. A pesar de que queramos carnalmente que este año sea como un libro en blanco, donde podamos escribir todas las cosas de nuevo, ser mejores. Y no está malo en querer serlo, para amar a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo. Pero hermanos, hay algo que no cambia, y es esta lucha. Estamos en el desierto, hermanos, estamos siendo perseguidos, hay una guerra allá afuera, y nuestros corazones también. Y hemos quedado atrapados por solo hecho de creer en esta palabra. Y digo atrapado no en un sentido negativo, sino que esta es la consecuencia natural. Si al padre de familia persiguieron, ¿cuánto más a los hijos, cierto? Pero hermanos, no tengamos temor, estamos bajo el cuidado de Dios. Aquí lo está diciendo, estamos siendo sustentados en el lugar que Él ha preparado. Cada vez que los cristianos, nosotros nos levantamos en la mañana, eso es lo que nos aguarda antes de iniciar el día cotidiano. Ataques de Satanás, sutiles, encarnizados. Depende de lo que Dios permita. Pero acuérdese usted, junto con la prueba, dará también la salida. Él sabe cuánto podemos soportar. Si usted se encuentra agobiado y abatido y angustiado, sepa que
el Señor sabe su límite y va a dar la salida. Así que hermanos, estas son las cosas que están ocurriendo tras las bambalinas del tiempo. El Señor Jesucristo se preocupó aquí de entregárnoslas. Dios está muy preocupado que sepamos estas cosas. No durmamos entonces, como el resto del mundo, que ignora esta guerra en la cual estamos trabados, que ignora al enemigo. Lo peor que podemos hacer es ignorar al enemigo. No nos engañemos. Nuestras vidas son sencillas, ¿verdad? Pero estos tremendos hechos se están desplegando allá afuera. Y es muy importante que no desconozcamos esto. El apóstol dijo que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿se dio cuenta? Sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, refiriéndose a esta lucha, hermanos. Y Pablo hablaba lo mismo que Cristo. Este conocimiento, hermanos, el ser depositario de esta verdad que nos ha descubierto nuestro Dios al descorrer el velo, debiera cambiar para siempre nuestras vidas también. Ya no podemos vivir torpemente luego de conocer estas tremendas cosas espirituales que están sucediendo desde el inicio del mundo y las cuales nos vimos involucrados. No debemos vivir torpemente, hermanos, porque estaríamos yendo con la corriente de este mundo, haciendo el juego a Satanás. Ya sabemos de cuándo partió su juego y contra quién en el fondo son estos desprecios y esta lucha que tiene Satanás contra el Hijo de Dios. Hermanos, ¿queremos ser hallados en las huestes de Satanás luchando contra Cristo? Hay un dragón que está allá afuera acechando y ha bajado con grande ira, pero las ha emprendido con nosotros, hermanos. Eso tenemos que tenerlo claro. Seamos sabios. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para poder vivir atinadamente, como corresponde a un hijo de Dios, este tiempo que Él nos da todavía para invocar su nombre, pero también sabiendo que estamos bajo los ataques de este enemigo. Disfrutemos con alegría y sencillez de corazón las cosas que el Señor nos da. Son cosas buenas, muchas de ellas, que nos da. Como este año nuevo, sí. Pero no nos olvidemos, hermanos, que estamos en medio de una guerra por la fe. Y esta batalla, el pastor una vez dijo, lo recuerdo, se da en nuestros corazones, hermanos. La batalla está en nuestra mente y corazón. A eso le dio esta batalla. Y lo último, por eso, hermanos, no se olvide, es tan importante vestir esa armadura espiritual de la cual habla Pablo. No la voy a describir ahora, lo hemos hecho muchas veces y pueden ustedes volver a hacerla. Solamente quiero decir que estamos en medio de una guerra sin cuartel. Y qué importante que Dios nos haya dado esa armadura espiritual. Cristo ya venció, Él es nuestra victoria, hermanos. Vistámonos de aquel conocimiento, hermanos. No es una opción, dado que Satanás no es mayor que nuestro Dios. Dijimos que mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero ciertamente es mayor que nosotros. Retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En este contexto, hermanos, el permanecer en la fe adquiere una dimensión dramática, urgente. Retener la fe realmente porque el enemigo está acechando, ha bajado con grande ira y peor que todo, sabe que tiene poco tiempo. Quiera el Señor que estas palabras calen hondo en nuestros corazones, hermanos, nos hagan meditar luego que terminemos esta reunión, para que no vivamos nuestras vidas torpemente como el resto del mundo que no participa en nuestra fe. El Señor nos permite ser sabios, para saber contar el paso de los días, hermanos, saber lo que está detrás. Quiera el Señor guardar nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús, como dice. Hermanos, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, y que tengan una bonita tarde. Amén. Gracias, hermano Alex, por el estudio. Hermano pastor, un comentario referente a Apocalipsis 12. Sí, hermano, agradecido del estudio de nuestro hermano que toma un tema apocalíptico tan importante como el saber que estamos batallando contra un homicida, un ángel invisible que es homicida y que siempre va a estar fraguando males contra nosotros. Pero por otro lado tenemos un antecedente que nos da el Señor, porque en San Juan 8:44 le da las características por las cuales uno puede darse cuenta que una persona está de parte del maligno. Porque dice San Juan 8:44, dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, dice nuestro Señor Jesucristo, a los que lo procuraban matar cuando estaba en los días de su carne acá en la tierra. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Y cuáles son los deseos del diablo para con nosotros? Por causa de que hemos creído en Jesucristo, dice, matarnos, porque dice, el homicida ha sido desde el principio. Instigó para que matara a Caín, a Abel su hermano,
El homicidio ha sido desde el principio. Así que estos homicidios fueron fraguados, incluso los del principio de la creación del mundo, todos los homicidios fueron fraguados por el diablo. Él logró engañar como serpiente, metiendo en el corazón malos deseos hacia las personas. Dice, el homicidio ha sido desde el principio, o sea, cuando se habla del principio se dice desde la creación del mundo. Y no permaneció en la verdad. O sea, el diablo es una persona que conoce la verdad, pero no permanece en él, y que su interés principal es que los justos sean muertos. Por eso que él estuvo tras la muerte de Abel, su hermano Caín se levantó contra él y lo mató. Y también a Cristo Jesús, sin pecado, sin tacha, el Cordero de Dios. Estos impíos, de los cuales también nosotros fuimos un tiempo cuando no creíamos en el Señor Jesucristo, querían quitarle la vida al Cordero de Dios que Dios había escogido sin tacha para nosotros, para expiar nuestros pecados. Entonces, una maldad muy terrible, hermano, horrible. Lo que más les encarezco, cuando sientan ira o rabia o odio hacia una persona, párense en seco, hermano, y piden oración a Dios para que les quite esos malos deseos o esa opinión de una persona. Perdonemos a nuestros corazones, sí, por supuesto, pero tenemos a alguien que es homicida y que siempre va a tratar de meternos en la mente que le hagamos daño a la gente. No persistamos en oírlo. La voz de él se escucha en nuestra carne. A través de nuestra carnalidad él nos susurra la maldad. Que el Señor nos haga entender claramente que el odiar a alguien o aborrecer no es algo normal. Es algo que viene del diablo y que condena para siempre a los que tienen. Y nosotros, si hemos sido elegidos para padecer, vamos a tener que poner la otra mejilla. Y también la vida misma, porque hemos amado al que se dio por nosotros, a Jesucristo, porque él dio su vida por nosotros. Una cosita más, hablando del dragón, dice Isaías 27:1, en aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte, sobre el Leviatán serpiente rolliza y sobre el Leviatán serpiente retuerta, dice mi versión antigua, y matará al dragón que está en el mar. ¿Qué dragón creen ustedes que puede ser? Dice también en San Juan 5:4, en adelante dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Nosotros hemos nacido de Dios por la fe en Jesucristo. Y Jesús nació de mujer porque Dios lo engendró. Todo aquello que es nacido de Dios vence el mundo, que es nuestro caso. Y esta es la victoria que vence el mundo. ¿Qué es lo que vence el mundo? Nuestra fe. Primera Juan 5:5 vuelve a decir, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso que él quería devorar, ¿cierto?, al niño cuando nació, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios lo levantó a su diestra y lo tiene allá esperando la orden suya para que venga a juzgar vivo y muerto en el día de la resurrección de los justos. Por lo tanto, nosotros vencimos al mundo, al mal, al dragón, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Que nadie nos robe nuestro premio, hermano. Nadie nos robe la fe que Dios nos ha dado en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios que vino al mundo a dar su vida por nosotros. Él ha pagado toda deuda, no tenemos que pagarle nada al maligno. Somos comprados por precio, el precio de la vida del Hijo de Dios. Solo a Él debemos servir, a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, hermano.